¿Es preciso vender o liquidar a Petróleos Mexicanos, a Pemex? Pemex es una pesadilla para México. Es un resumidero, es un hoyo negro de recursos del erario, de todos nosotros. Despilfarra y devora la renta petrolera de la nación. Es un enorme factor de riesgo para las finanzas públicas y acumula una gigantesca deuda que recae sobre todos los contribuyentes. Su calificación crediticia va a la baja y genera un colosal pasivo laboral. Es nido de corrupción y de ineficiencia, es un fetiche improductivo de un culto nacionalista absurdo, desperdicia hidrocarburos valiosos como el gas natural, quemándolo en la atmósfera o venteándolo en la atmósfera, lo que contribuye enormemente al calentamiento global. Hace sufrir a México por crecientes accidentes, derrames y riesgos industriales. Es responsable de la emisión de más del 12% de todos los gases de efecto invernadero de México. Genera gigantescos volúmenes de contaminantes, básicamente óxidos de azufre y partículas PM2.5 que son inhalables, que atentan contra la salud de la población. Bloquea políticas de transición energética, contamina ríos y mares de nuestro país y es incapaz de competir con empresas petroleras multinacionales. Carece además de tecnología para acceder a los yacimientos que hay profundos en el Golfo de México. Su producción de crudo va decayendo, también la refinación y la producción de gasolinas y diésel, cada vez genera más combustóleo en las refinerías, lo que implica pérdidas monetarias y desde luego mucho más contaminación. Pemex es un monopolio del gobierno ineficiente, no tiene razón de existir en esta forma, en esta época, menos en un mundo competitivo que va aceleradamente hacia la transición energética y hacia una economía de cero emisiones de dióxido de carbono. Entre 2011 y el primer semestre de 2023, Pemex ha perdido 2.85 billones de pesos. Ha amasado una deuda de más de 108,000 millones de dólares, que es como 6% del Producto Interno Bruto Nacional, que requiere además garantía del gobierno. Es la petrolera más endeudada del mundo. Su producción de petróleo se ha colapsado de 3.4 millones de barriles en 2004 a menos de 1.6 millones de barriles actualmente. Sus pésimos resultados se dan, paradójicamente, en el contexto de precios históricamente elevados para el petróleo. La producción de petrolíferos valiosos, esto es de gasolina, de diésel, de gas LP y de turbocina, ha caído hasta en un 40% con respecto a 2013, mientras aumenta el combustóleo, que es un residuo contaminante, a casi el 30% de todo lo que refinan las refinerías de Pemex. Estas refinerías operan apenas al 50% de su capacidad. Empresas calificadoras como Fitch Ratings y Moody's le han bajado la calificación a Pemex por insolvente. Desde 2019, el gobierno del presidente López ha dilapidado 1.3 billones de pesos en Pemex. Estos son 3 veces el presupuesto anual de educación pública o 6 veces el presupuesto anual en salud. Y este dinero lo ha dilapidado en Pemex en forma de apoyos, de aportaciones de capital y estímulos fiscales. Pemex cada vez invierte menos y dedica más presupuesto al gasto corriente. En 2002, Pemex Transformación Industrial, esto es Pemex Refinación, perdió más de 177,000 millones de pesos, que es 2.4 veces el presupuesto anual en medio ambiente y recursos naturales. El patrimonio neto o capital contable de Pemex observa pues un deterioro espectacular, es decir, al primer semestre de 2023. Ha llegado a ser el deterioro de su patrimonio a 1.72 billones de pesos negativos, esto es menos 1.72 billones de pesos. Es una empresa chatarra. El costo financiero de su deuda llegó en el primer semestre de 2023 a casi 75,000 millones de pesos. Su pasivo laboral es de 1.34 billones de pesos.
Su deuda con proveedores y contratistas supera los 231,000 millones de pesos. Entonces, la frecuencia y gravedad de sus accidentes también ha crecido exponencialmente en el primer semestre de 2023. Ha crecido en más de 400% con respecto al mismo periodo de 2020. Pemex ventea o quema en la atmósfera, desperdiciándolo, el gas natural, lo que significa grandes pérdidas y emisiones de gases de efecto invernadero. Casi el 6% de su producción de gas natural es desperdiciada quemándolo en la atmósfera o liberándola simplemente a la atmósfera. Esto además implica crecientes fugas de metano, que es un gas de efecto invernadero terrible que contribuye enormemente al calentamiento global. Sus emisiones, dióxidos de azufre y también las de partículas inhalables, PM2.5, se han duplicado en el primer semestre de 2018 y el mismo periodo de 2023, lo que significa severos impactos a la salud, a la población, por enfermedades cardiovasculares, cáncer, cerebrovasculares y enfermedades respiratorias. El panorama para Pemex es sin duda catastrófico y no hay manera de revertirlo. Pemex debe ser vendida o liquidada. Nunca será como Saudi Aramco, la empresa petrolera de Arabia Saudita, tampoco como Equinor, la empresa petrolera de Noruega, o como Petrobras, la empresa petrolera de Brasil. Ya no fue. Pemex es un fracaso irreversible. Debe dejarse en manos privadas, en manos de empresas privadas, la exploración y producción de crudo, de petróleo y de gas, para que el Estado mexicano simplemente cobre regalías e impuestos y con ello pues extraiga la renta petrolera existente sin gastar un solo peso del presupuesto público. Las refinerías de Pemex también deben ser vendidas o cerradas, entre ellas Dos Bocas, que nunca será amortizada y que representa un brutal pasivo para el erario. La regulación de todo el sistema obviamente quedaría en manos de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y desde luego de la Semarnat en materia ambiental. Los recursos hoy derrochados en Pemex deben transferirse a servicios públicos y a infraestructura prioritaria en salud, en educación, en seguridad, en medio ambiente y en financiamiento a la transición energética para llegar, como debemos de llegar, a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en el año 2050.